Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Hoy viajaremos hasta Cerveros, en la provincia de Ávila. Un pueblo que se asienta entre montes y viñedos, mirando al valle del Alberche y al horizonte de la Sierra de Gredos. Aquí el aire huele a leña, a campo abierto y a vino. Y las calles conservan esa calma castellana que mezcla piedra, historia y conversación de plaza. Descubriremos un lugar que ha sabido reinventarse sin perder su raíz rural, que conserva su autenticidad, pero mira al futuro con proyectos ambiciosos. Acompañados por su alcalde, Pedro José Muñoz, recorreremos un municipio dinámico, con una población que crece y con un entorno rural que multiplica su vida cada fin de semana. Desde su conexión con el Pantano de San Juan hasta su legado histórico, Cerveros se revela como un punto de encuentro entre Castilla y Madrid, entre la tradición y la modernidad. Y a medida que avancemos, iremos comprendiendo por qué este rincón abulense tiene tanto que contar y tanto que disfrutar. Hoy viajamos a Cerveros, una localidad abulense preciosa. Debo decirlo, yo la conozco bien. Es una localidad en la que he estado varias veces, en la que he comido espléndidamente, en la que lo he pasado bomba. Tiene un pantano al lado estupendo, que es muy... En fin. Ahora no lo va a explicar su alcalde. Lo va a explicar su alcalde, que es Pedro José Muñoz, que lleva ya... ¿Cuántos años lleva en el cargo, alcalde? Bueno, pues no de forma ininterrumpida, pero yo empecé en el año 1987. Es el pueblo natal del presidente Adolfo Suárez, y yo empecé con él en el CDS. Ahí estuve hasta el 92 y luego ya volví en el año 2015, pero si no he sido alcalde, he sido concejal. Siempre he estado ligado a la localidad. En algún momento volvió por el PSOE. Empecé como digo, en el 87 con el presidente Suárez. En el año 91, que eran las elecciones municipales, que es en las que él dimitió, en el año 91, por un mal resultado electoral, cosas que hacía Adolfo y hacen pocos políticos, asumió la responsabilidad política y dimitió, aunque él no se presentó a las elecciones. Aquella noche, en la rueda de prensa que dio con José Ramón Caso, dijo que la única satisfacción se la había llevado en su pueblo, donde sacamos 9 concejales de 11, casi sacamos el 10. Pero claro, luego ya después de aquello, lo que ocurrió es que ya en el año 94, yo creo que fueron las siguientes elecciones, pues en esas elecciones, en 95, ya nos presentamos con el Partido Socialista. Y hemos estado con el Partido Socialista hasta este último mandato, en que fui expedientado y expulsado por don Santos Cerdán. Que hombre, perdone, oiga, eso no lo puede decir cualquiera. Eso no lo puede decir cualquiera. Y tengo enmarcado el expediente precisamente por eso, porque con el tiempo va ganando como el vino, va ganando en importante. Y entonces, a la gente que me echó una mano en aquella época lamentable, en que tuvieron esa actuación precisamente por un resultado en las primarias que fue absolutamente fraudulento, porque Pedro Sánchez nunca ganó las primarias en la provincia de Ávila, al menos cuando yo fui secretario general, cuando pitaba algo. No ganó ni las primarias, donde barrió en toda España, ¿no? Y sin embargo, junto con Huesca y creo que Badajoz, bueno, y las provincias andaluzas, fue el único sitio donde lo ganó. Y en el resto de los procesos tampoco. Y ya pues acabó determinando pues la mano de Cerdán siempre actúa de la misma forma, ¿no? Acabó determinando pues afilio gente en un sitio, que fue en este caso en mi agrupación, en la de Pájaros de Adaja, el senador, que tiene 100 habitantes, pues la valieron 150. Y eso hizo que perdiésemos esas primarias, que está judicializada. Bueno, estamos en Cerveros, que vamos a Cerveros. Vámonos a Cerveros, que es una localidad encantadora. Esa es la verdad. El casco histórico de Cerveros conserva la esencia de la arquitectura serrana. Casas de piedra, balcones de madera y una disposición urbana
que recuerda su pasado de villa de paso entre Ávila y Toledo. Por sus calles aún transitan peregrinos del Camino de Santiago de Levante, una ruta jacobea que atraviesa la localidad y refuerza su vínculo con la historia caminada de España. En las afueras, la ermita de la Virgen de Valsordo se levanta junto al río Alberche, en un entorno natural de enorme belleza. Allí, bajo los arcos del puente medieval, se celebra cada agosto la romería en honor a la patrona, una tradición que une a los vecinos y mantiene viva la devoción popular desde hace siglos. La vida cultural de Cerveros vibra especialmente durante el carnaval, declarado de interés turístico regional, que transforma las calles en un estallido de color, música y sátira. Es una de las fiestas más esperadas de la provincia y un ejemplo de cómo el humor y la creatividad se han convertido en patrimonio colectivo. Y junto a esa energía festiva, el municipio impulsa un sólido trabajo de memoria y divulgación. Espacios dedicados a la historia contemporánea, colaboración con universidades y una agenda cultural que refuerza su papel como referencia comarcal. En Cerveros, el pasado no se contempla, se vive, se celebra y se enseña. Bueno, 3.000 y pico habitantes, no sé por qué decrece el número de habitantes de Cerveros. Bueno, en los últimos años, ciertamente, desde que nosotros llegamos en 2015, si usted coge la estadística, ha ido subiendo, quitando un año. Este año va a volver a subir. Hemos subido en torno al 15% de la población de derecho que nosotros recogimos, ¿no? Cuando nos hicimos cargo por segunda vez del ayuntamiento. ¿Por qué decrecen? Aquí habría unas razones que son en función de la tierra a la que pertenecemos, Castilla y León, y otras que son una singularidad dentro de esa tierra. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene que ver con algunas comunidades autónomas hay un decrecimiento, porque en el fondo son comunidades autónomas muy afectadas por la despoblación, para mal además, ¿no? Y luego, dentro de esas comunidades autónomas, lugares como este, pues cuando tú vas a solicitar algunas ayudas a la Junta de Castilla y León o a Valladolid, pues entonces te dicen, pero si vuestra media es mucho más alta que la de la media de la comunidad. Lo cual también es cierto. ¿Por qué? Porque estamos a 80 kilómetros de Madrid y nuestra vida es con Madrid. Pero eso a su vez hace que nuestros ciudadanos, como somos limítrofes con Madrid, en este caso somos limítrofes con Valdemaqueda, con Robledo de Chabela, con las Navas del Marqués y con San Martín de Valdeiglesia. No, Navas del Rey, perdón. Claro, esos ciudadanos de aquí dicen, ya, pero es que yo tengo ahí al lado unos servicios que son mucho mayores que los que presta la Junta. Y entonces ahí es donde está el factor de distorsión. Las administraciones que tienen un fuerte nivel de población que es estacional, que tiene que ver con los fines de semana, que toda esta zona se llena, el sur de la provincia de Ávila. La provincia de Ávila es en la vertiente del Tajo y la vertiente del Duero, ¿no? Y ahí está la meseta. Todos estos pueblos del sur de la provincia tenemos que atravesar una puerto-montaña para subir a la meseta, ¿no? Pero todos estos pueblos, desde donde empiezan, Pegrinos, las Navas del Marqués, Cebreros, Ollebrens, hasta la vertiente que ya se adentra en la Vera y en la zona de Castilla-La Mancha, hasta Candelera, pasando por Sotillo, son pueblos que viven volcados porque es su salida natural hacia Madrid, hacia Castilla-La Mancha o hacia Extremadura. Y eso hace que la vida sea un nivel mayor que en los otros municipios. Todos estos pueblos son los que menos población pierden, ¿no? Y algunos la ganan. Pero el resto de la provincia es verdad que está muy complicada, salvo la ciudad de Ávila. Algunos pueblos que son verdaderamente en este aspecto muy significativos, y luego una ciudad como Arévalo, y es verdad que es un foco de atracción en relación con todo lo que no. Claro, esa es la dicotomía. Eso solo se arreglaría en relación con esta zona o algunas otras zonas que puede haber si se reconociese una singularidad en la participación de los tributos del Estado en favor de estos municipios en función de la población flotante. ¿Por qué? Porque hay unas determinadas épocas al año, todo el verano, fin de semana, Semana Santa, que hay que dar servicios. Aquí, por ejemplo, una población de 15.000 habitantes, eso en función del número de unidades del IBI. Sin embargo, nosotros recibimos la participación de los tributos del Estado en función de 3.200, 3.500. Visitar España es más que un podcast. Es conocer
la historia de cada pueblo, a través de las voces de quien más los conocen, sus alcaldes. Si quieres que hagamos los videopodcasts de tu municipio, contacta con podcastpublico.com. Claro, porque ¿cuánta gente visita Cebreros un fin de semana? Pues primero que visitan porque tienen casa, por dos razones, porque se fueron y les gusta volver y tienen una casa aquí el fin de semana, porque la han comprado, o a ti que te gusta venir por Cebreros, y luego están los que estacionalmente vienen, entre los que no tienen vivienda pero vienen, pues ahí hay dos grupos fundamentalmente. Aquellos que vienen para realizar actividades, pues rutas de senderismo, para pasar el fin de semana por toda esta zona, con todo aquello que tiene bonito de ver toda esta zona. Y luego hay también muy significativo que son aquellos que vienen en moto. Esta zona, especialmente aquellas rutas que había de motos que empezaban en la Cruz Verde, en las Navas del Marqués, Navalperal, Cierto. 3, la carretera de Cebreros a Robledo de Chabela. De aquí luego pues puedes coger la 403 dirección Madrid o Toledo, puedes volver y coger la carretera que de aquí te va a llevar a Sagredos, que acabaría en Venta del Obispo o en Barco de Ávila. En fin, es un distribuidor importante y ese turismo, ese número de motos es verdaderamente espectacular y crece de forma exponencial. Ahora vamos a ver qué hacemos en Cebreros. Llegamos a Cebreros, hay Pues rutas de senderismo, como usted dice. En Cebreros tienes dos cuestiones. Tienes una cuestión que está muy relacionada con la historia del propio país y luego tienes un medio ambiente importante. Decías tú antes, hablabas de un embalse. Nosotros somos junto con una parte pequeña del municipio del Tiemblo, somos en la margen izquierda y una parte de la derecha del pantano de San Juan. El pantano de San Juan es el único pantano navegable de la Comunidad de Madrid donde se puedes bañarte y además puedes hacer navegación. Y ese es un pantano espectacular. Lo de ellos que al otro lado, en San Martín de Valdeiglesias, es la única en la Comunidad de Madrid que tiene la bandera azul de fuego, ¿no? Toda esa zona, eso es o bien San Martín de Valdeiglesias, Bailados de la Presa, o bien Cebreros, ese pantano. Eso es un lugar precioso, ¿no? Luego te encuentras con que nuestro municipio, en inmensa mayoría, más en torno al 90%, forma parte de la Red Natura 2000. La cepa, LID, las aves, con especial protección. Aquí tienes áreas críticas de ellos y luego tienes un patrimonio. En ese patrimonio pues te vas a encontrar con sitios espectaculares como por ejemplo el Palacio del Quesilal. El Palacio del Quesilal, que es un gran desconocido, sobre el que ahora se está haciendo una infraestructura hotelera de primer nivel. Del siglo XVI, alcalde. Creo que es del siglo XVI. Es la obra más pura de Juan de Herrera. Se considera la obra más pura de Juan de Herrera porque ahí el rey le dejó hacer o él hizo lo que quiso. Es declarado bien de interés cultural. Incluso está declarado bien de interés cultural porque en ese palacio era una de las posibles ubicaciones que él estudió para fijar lo que luego fijó en el Escorial. Pero sigue teniendo la parrilla. O sea, era una dependencia que tenía una dependencia, diríamos ahora en lenguaje funcional, y casi territorial con el Palacio del Monasterio. Perdone que le he cortado, alcalde, porque estaba diciéndome usted para qué se utiliza ahora el Palacio del Quesilal. Pues ese palacio, que en su origen era una parte que era lo que eran las habitaciones reales, porque don Felipe II venía aquí a cazar y eso ya estaba recogido en antiguos reyes. En los libros de Montería ya aparecía también esa caza. Luego también tenía otra parte que no era un monasterio, pero iban los monjes. Todos los monjes del Escorial iban allí a sanarse porque el clima no tenía nada que ver con el del Escorial. Un clima mucho más benigno, entonces pasaban largas temporadas, ¿no? Y luego, a su vez, tenía un carácter que le quiso darle el rey Felipe II, que era hacer aquí, la hizo la primera explotación, la renacentista, de una finca agrícola. Y eso él luego lo quería replicar, igual que replicó la ciudad de La Laguna, la replicó en Hispanoamérica. Esto luego ya no llegó a replicarlo, pero sí quedó como la primera. Está considerado como la instalación o la explotación agrícola más avanzada que había. Tenía desagüe, tenía
Es espectacular verlo, ¿no? Toda la planta baja del palacio. Todo eso ahora que pertenece a la familia Álvarez, que son los propietarios del grupo Eulen y Viga Sicilia, pues en contacto con otro grupo llegaron a un acuerdo con el operador, que es Sixensen, para hacer un hotel de gran lujo, que creo que en ese lugar, y a 100 kilómetros de Madrid, cerca de un gran aeropuerto, el aeropuerto del Fútbol de Barajas, pues tiene todas las consideraciones para ser un éxito en cuanto a las plataformas. Se está trabajando en ello, yo creo que al final del año que viene podrá estar abierto, y con ello la planta de hoteles de Sixensen en la península ibérica está constituida por este hotel, será por el de Ibiza, que es otro que hay en el Valle del Duero, y otro que van a hacer en Lisboa, y parece que no es Sevilla. Pues digamos que son hoteles que tienen un alto nivel en cuanto a las personas que le visitan, que eso creo que será atractor para todas las instalaciones hoteleras y de turismo de toda esta, ¿no? Ellos nos encontramos también. Me ha citado usted el parcel que se... A ver, siga. Yo se lo voy a preguntar yo por un par de iglesias que tienen que a mí me gustan. Sí. Las iglesias tienen una doble... Las iglesias también es renacentista, la iglesia parroquial, efectuada por Alonso de Covarrubias, que tiene esas grandes edificios también y monumentos en Toledo. Luego fue terminada por Pedro de Tolosa, que fue el maestro de cantería del Escorial. Es puramente herreriana, también está declarada bien de interés cultural, con la máxima categoría. Y luego estaba la antigua iglesia vieja, que acabó siendo un lugar que compraron los pueblos que componían el antiguo Parque Judicial de Cebreros, y que tiene una ubicación en el del Museo del Fósforo y la Tránsito. Es un museo que tiene también una importante atracción turística, que se completa con la adquisición que hicimos de la vivienda natal del presidente Suárez. El presidente Suárez nació en Cebreros, en la calle que lleva su nombre. Que lleva su nombre por una cuestión también muy curiosa, que estamos en esta conversación distendida, habría que decir. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, no nos hizo falta de memoria histórica, quitamos todas las calles con connotaciones franquistas. No quedó ninguna. Y no hacía falta nada. Una carta combinatoria que no lo hiciésemos el jefe nacional de Falange, no le hicimos caso y ya está. Pero Suárez no venía a ningún reconocimiento si no era unánime. Y aquí se dio una circunstancia de pinza, y es que el PP votó, que era AP entonces, votó en contra de poner una calle al presidente Adolfo Suárez, y el PSOE votó en contra de poner una calle al presidente Suárez. Las razones eran distintas, pero coincidían. Unos decían, los del PP, que estaban de acuerdo en quitar las calles franquistas mientras no se lo pusiese una a Suárez. Y los del PSOE decían que preferían que siguiesen las calles franquistas a que Suárez estuviese en la calle. Eso llevó a la ignominia de que el presidente Suárez... Esto es España, alcalde. Esto es España, claro. España. Claro. Eso llevó a la ignominia de que el presidente Suárez nunca vino. Entonces, no quería. Entonces yo le dije a la madre, mira, vas a poner la calle. Diga lo que diga, yo le voy a poner. Haga lo que le da la gana. Digo, así que dime qué calle quieres que le ponga. Quitando calle Juan Carlos I y la avenida La Constitución al Plaza. Y entonces dijo, pues, ¿dónde nació? Sí, por eso la calle donde está la casa natal del presidente Suárez, que la compramos, la rentamos con la ayuda de la Junta, y que es un centro que tenemos ahí ahora, un centro de estudios de transiciones democráticas con la Universidad Nacional. Hay un museo de Adolfo Suárez. Hay un museo de Adolfo Suárez en la iglesia, que es un museo que tiene un contenido histórico importante y educativo, tiene mucho, además la gente que le llevan es un miembro de la. Y ahí pero nosotros, junto con el museo, siempre entendimos que teníamos que comprar el bien del presidente Suárez, porque es una cuestión de oportunidad. No hay otro sitio donde nacer, pues tendría que ser del ayuntamiento. Ahí tenemos las condecoraciones oficiales del presidente Suárez. Por ejemplo, el Príncipe de Asturias, premios queridos por él, como el premio Blanquerna, premios como el que le dio la Fundación Groseta con un látigo de derecho. En todas esas condecoraciones, su hijo, que siempre ha sido con nosotros extraordinariamente respetuoso y afectivo, pues no, dijo que el mejor lugar donde podían estar era en la casa. Vale. Entonces, entre el museo y la vivienda natal, pues tenemos ese contenido histórico en ambos casos relacionado con el presidente. Pero es que yo recomiendo visitar Cebreros por una razón muy sencilla. Es casi darse una vuelta por la historia reciente de España. Es que nuestros jóvenes, alcalde, nuestros jóvenes,
casi no saben ya quién es Adolfo Suárez. Claro. Y Adolfo Suárez, en fin, no es por nada, pero fue un tipo muy importante, muy importante. Yo lo admiré mucho, desde luego debo decirlo, pero es que fue alguien objetivamente importante. Hay que ir a Cerveros, darse una vuelta. Bueno, hay que ir a Cerveros para muchas razones. Te puedes ir al pantano, a darte un baño. Hay mucha gente que está poniendo barcos de allí, en el pantano, ¿no? Sí. No, es que el embalse de San Juan, hasta la urbanización, nosotros solo tenemos una, tiene un importante nivel económico y de hombre y profesionales de primer nivel, en fin. Tiene una parte histórica, además. El pantano de San Juan era un pantano que en su momento el rey emérito visitaba porque ahí estaba la vivienda de su amigo el rey Arias, ¿no? En definitiva, es un lugar, desde luego, que tiene también mucha historia, ese pantano ligado a lo mismo, ¿no? Y luego otra de las actividades que no hay que dejar de hacer cuando se viene, que lo puedes hacer coordinadamente cuando visitamos los sábados, por ejemplo, es visitar la única centro de divulgación que tiene la Agencia Espacial Europea, que está en nuestra localidad, porque también en el término municipal de Cebreros, en un enclavado de la finca del Quesigal, está la antena de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea, que es un reclamo de primer nivel, una instalación, no digo única, porque Eso se puede visitar, alcalde. Se puede visitar. puede visitar yendo al museo. El museo puede organizar la visita al exterior de la estación y puede también organizar la visita al centro de divulgación de la Agencia Espacial Europea, que está en la localidad. Ambas. Y merecen la pena verse, ambas. Una, porque te das cuenta de que los europeos también estamos haciendo algo en el espacio, no solo es la NASA, las grandes agencias rusas o India o China, sino que también los europeos, además con el componente que son siempre pacíficas, y luego además porque esa antena de espacio profundo es una antena que te mete kilómetros. Entonces, en definitiva, está para misiones que no son misiones cercanas, no se dedica a observar la observación de la Tierra, ni se dedica a hacer observación de la Luna. Misiones están centradas en el espacio profundo. Hay tres, tienen que estar a 120 grados. Conexión, una está siempre en Australia, la otra la agencia la tiene en Argentina y la segunda que puso la tiene en... Fíjese usted la cantidad de cosas, ya para empezar a hablar, que se pueden hacer en Cebreros. Te puedes ir al pantano. Te puedes ir al museo Adolfo Suárez y darte una... Hay libros interesantes en ese museo, que se venden allí también, dicho sea de paso. Alguno escrito por un amigo mío. Perdón, es que estoy fatal del... Y luego te das un paseo por allí, te vas a la iglesia de Santiago Apóstol, te vas a la ermita de Balsardo, que tampoco está mal. La ermita de Balsordo, es que la ermita de Balsordo es una ermita en un lugar precioso. Es la patrona, ¿no? Es la patrona. Es la patrona, efectivamente, sí. Ya, el día 15 de agosto, la Virgen, aquí bajo la vocación de la Virgen de Balsordo. Y esa ermita está en un lugar muy, muy bonito, que es todo lo que es el cauce del río Alberche, concretamente de Balsordo. Ahí están los puentes que eran la única forma de atravesar el río Alberche hasta que se hicieron los pantanos, los embalses, ¿no? Y ese puente tiene una gran historia. Tiene una gran historia porque está situado en el Camino de Santiago, Ruta del Levante. Es también el Camino Real, era el utilizado por la corte, que en su tiempo fueron itinerantes, el camino entre Valladolid y Toledo, ¿no? Y por lo tanto, es cañada real, leonesa, y tiene todos esos componentes. Incluso era de peaje, porque hay una piedra allí donde está la inscripción de la mesta, donde decía lo que tenías que pagar según el tipo de animal que pasaba, y acababan ahí la liquidación y tú tenías que pagar al concejo, con la mesta, esa cantidad por pasar con... Ese hecho hizo que, al ser el único lugar en donde se podía atravesar el río Alberche, pues eso llevó a que fuese muy utilizado, por ejemplo, por la reina católica. La reina católica Isabel pasó en diversas ocasiones, incluso luego pasó en diversas ocasiones y estuvo en Cebreros durante algún tiempo, un tiempo muy importante. Ella estuvo en Cebreros cuando se produjeron las conversaciones con su hermano, con Enrique. Enrique estaba en el Palacio de Viena, en los Vidrios, y ella estaba aquí en Cebreros. Y entre tanto, luego firmaron el acuerdo de los toros de Guisando, que resolvió un pleito sucesorio
que amenazaba la continuidad dinástica del país. Había un enfrentamiento fratricida. Pues ella durante todo este tiempo, su cuartel general estuvo en Cebrero. Es muy importante porque, en definitiva, también ahí nos sentimos parte de esa historia de acuerdos que luego llevó a cabo el vicepresidente. Pero en todas estas cuestiones, Cebreros ha tenido esa importancia. Los personajes luego también en relevancia en la vida de la historia de nuestro país. Falleció en un atentado como el alcalde de Viola en Barcelona, pues él fue registrado aquí en Cebreros. En fin, hay mucha gente ligada a esta historia de este pueblo que, en el fondo, como usted ha dicho, no es más que una copia en pequeño de lo que ha sido la historia. Bueno, fíjese usted, señor oyente, todo lo que estamos almacenando. Y no hemos mencionado todavía, pequeña cosa que alguien como yo, con este aspecto que tengo, parece inequívoco, ¿no? No hemos mencionado todavía el tema del vino de Cebreros, Concepción, y Claro, el tema de cómo se come. Ese vino acompañando un chuletón, oiga, esto... Es que primero tenemos que trabajar, tenemos que hacer las rutas, tenemos que ver todo lo que hay que ver. Y luego ya nos vamos a tomar unos vinos. Eso es. En la 13ª denominación de origen de la comunidad autónoma, que el número no parece muy adecuado, pero es que la última, que es la DOP Cebreros, Denominación de Origen Protegida Cebreros, que abarca 35 municipios en el sur de la provincia de Ávila, que empieza con municipios en Gredos, que sigue con municipios como este, en el Alberche, y que continúa con municipios en la zona de Pinares y en todo el valle del Tieta, hasta en las 5 villas. Valle tiene, por lo tanto, una proyección que yo la denomino una proyección provincial, porque en definitiva es también la única denominación de origen protegida que tiene la comunidad autónoma en la cuenca del Tajo. Eso también hace que tenga muchas similitudes con lo que sería en la zona de vinos de Méntrida, con lo que sería la zona de vinos de la Comunidad de Madrid, San Martín de Valdeiglesias, en Calcio de los Vidrios. Digamos que son dos variedades, la garnacha, que es una variedad muy reivindicada y muy buenas por la garnacha, y luego un endemismo de aquí que es el Albillo Real, que en su momento, hablando con Pablo Álvarez, el presidente de Vega Sicilia, que vivió unos años en el Palacio del Quesegal, cuando su padre compró el palacio en el año 86-85, manda a su hijo a que empiece a formarse aquí. Entonces, Pablo, entre semana, mucho tiempo, un tiempo vivía aquí. Ya, jóvenes todos, ¿no? Y luego él me dijo en algún momento, dice, el Albillo Real es una uva que lleva el origen del Tempranillo. Pues, y él me lo comentó, yo no pongo en duda, porque poner en duda algo que diga Pablo no sería absolutamente poco lógico. Pues con esos vinos y con las carnes de toda esta zona, nos vamos a comer, y vamos a comer muy bien. Bueno, pero muy bien, y hay muy una bien. buena planta hostelera aquí Usted que nos oye, fíjese de mí que soy, esto sé. Yo lo paso muy bien, es la verdad, y espero seguir pasando muy bien. Una pregunta que hago a todos los alcaldes que entrevisto. Oye, ¿usted piensa presentarse a la reelección o no? Bueno, eso los alcaldes, no sé lo que le dicen. Todos dudan. Todos dudan. Dígame. Vale, pues entonces no nos vamos a hacer el guión, ¿no? Digamos que Cebreros, cuando nosotros entramos, éramos muy jóvenes. Yo empecé en esto con 4 años, bien cumplido. Éramos muy jóvenes, éramos los más jóvenes de España. Incluso en su momento, en aquel año, el presidente Suárez, era su pueblo, pues yo recuerdo que en el informe semanal hicieron un reportaje después de aquellas elecciones locales donde pues, los partidos sacaban una. Y pues, se vio el alcalde de Sebastián, se vio el alcalde y por el CDC pues salió el alcalde. Quiero decir que desde entonces a veces se nos va su voz, alcalde. No sé qué pasa, que a veces se nos va su voz. No, decía que quiere colocar el micrófono, pero a veces se nos va. Bueno, yo sí escucho bien, pero lo que le decía es que en su momento son muchos años los que llevamos. Y con tantos años, lo que tienes es la sensación de ¿para qué estás?, ¿no? Yo creo que hay cosas que todavía hay que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que
que asentar esa capitalidad de la comarca la tenemos que asentar. Hemos conseguido la ubicación por una labor muy objetiva de la Universidad de Salamanca y una decisión valiente de poner parques de bomberos del presidente de la Diputación. Pues eso hay que echarlo a andar, el servicio de extinción de incendios. Y luego, sobre todo, es muy importante echar a andar un proyecto como el del que siga para un municipio como este y para una zona como esta. Son 180 puestos de trabajo. Es una barbaridad. Y hay que resolver los problemas de vivienda, hay que crear vivienda, hay que crear infraestructura, porque de nada nos vale que hagamos un hotel aquí si los trabajadores y las trabajadoras se nos van fuera. Cogen el autobús y se van a Madrid. Bueno, entonces hay todavía retos suficientes que tenemos que poner. Ahora, es verdad que... O sea que sí que se presenta, vamos. Yo, sí que se presenta. En principio todo diría que tengo que presentar. Todo indica que sí. Bueno, oiga, que aquí hay carnavales ahí, ¿eh? Los carnavales de Cebreros no son ninguna tontería, ¿eh? No, los carnavales de Cebreros son fiestas de interés turístico nacional. Y no es cualquier cosa en un municipio pequeño. Y cuando hicimos el expediente, que fue aprobado por el gobierno de Sánchez, porque esa declaración le corresponde a entrar, cuando hicimos ese expediente fue muy importante dos cuestiones. Una, que los carnavales de Cebreros surgen de abajo arriba, no eran... la gente de aquí de Cebreros tiene el gen del carnaval metido, ya desfilan desde los niños de la Escuela de Educación Infantil y las niñas, ya desfilan hasta el carrito con el padre, ¿no? Y luego, porque si no saldría una fiesta así. Pero tienen una singularidad, y es que estos carnavales nunca se pudieron prohibir durante el franquismo. Cuando Serrano Suñer dicta el decreto prohibiendo los carnavales, aquí nunca se aplicó. Pero cuando el gobierno de la CEDA en la República también prohibió los carnavales, tampoco los pudo aplicar. Y eso me lo contaba un magistrado del Tribunal Supremo, Ramón Rodríguez Arribas, que fue el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que buen amigo de Cebreros, y su padre fue capitán de la Guardia Civil en Cebreros. Entonces él me decía, mi padre le puso un radio a la Guardia Civil y le dijo, yo si quiere disuelvo por la fuerza, dice, pero creo que no vamos ni a poder hacerlo, ni así, que no, déjenlo. Ni entonces se pudo. Y luego, cuando Serrano Suñer prohíbe los carnavales en toda España, aquí lo más que se consiguió fueron dos cosas. Una, que se llamasen eufemísticamente festivales de invierno, y dos, que una vez que un gobernador civil, imagino que por hacer méritos, intentó prohibirlos y inició unos expedientes sancionadores, pues ese año todo el mundo se disfrazó de negro y lo que tuvieron es que archivarlo. Por tanto, hay una historia detrás del por qué los nuestros son unos carnavales absolutamente queridos por los ciudadanos, y eso ha llevado a que tengan esas distinciones. Alcalde, tenemos que cerrar esta conversación porque no nos permite más tiempo el sistema técnico. Pero, oiga, a mí me ve usted en los carnavales ahí, pero vamos. Ese vino, y luego el chuletón se lo toma usted conmigo o no se lo toma. Pero el vino tiene que caer. De verdad, que créanme, Cebreros merecerán. Un abrazo muy fuerte, alcalde. Un abrazo. Visitar España es más que un podcast. Es conocer la historia de cada pueblo a través de las voces de quien más los conocen, sus alcaldes. Si quieres que hagamos los videopodcasts de tu municipio, contacta con podcastpublico.com.